Supercrack Estrella presenta. Estas son algunas de las supuestas fotografías del cronovisor. Estas son algunas de las supuestas fotografías del cronovisor, en una de ellas metiendo muchos aumentos en la foto, para ampliar la zona, podemos ver en la supuesta foto de la crucifixión de Jesús, donde supuestamente Jesús Cristo lleva la cruz, una especie de bestia, un animal aparece cerca de él. Esto solo se puede apreciar creando aumentos sobre la foto, y como fui yo quien se dio cuenta de esto, supongo que la foto tiene algo de misterio. Padre François Brune. El cronovisor existió. De eso no tengo ninguna duda. François Brune, el sacerdote católico francés François Brune, se dio a conocer en media Europa a finales de los años 80 gracias a un libro titulado Los muertos nos hablan. En él afirmaba que, mediante procesos tecnológicos muy complejos, era posible la comunicación con el mundo de los espíritus, pero el padre Brune conoció también de cerca detalles sobre cierta máquina para fotografiar el pasado, diseñada en los años 50 por el Vaticano. La Dama Azul habla en extenso de ella, pero en esta entrevista exclusiva mantenida entre Javier Sierra y el padre Brune en Madrid, se desvelan más detalles. Aquel mes de octubre de 2003 fue uno de los más lluviosos que recuerdo, apenas faltaban 4 días para el Día de Todos los Santos. Sentí que la fecha escogida por el padre François Brune para aquella entrevista no podía ser más oportuna. Un recoleto hotel del centro de Madrid, muy cerca de la Plaza de la Ópera, iba a ser el escenario de nuestra conversación sobre el cronovisor y los trabajos del benedictino Pellegrino Ernetti, aquel experto en prepolifonía, que había inspirado el personaje de Giuseppe Baldi en La Dama Azul. Murió en 1994, sin dejarme acceder a sus secretos. Tal vez Brune, amigo personal de Ernetti durante muchos años, me ayudaría a saber algo más del cronovisor. Brune conoció al benedictino padre Ernetti en 1964, casi 8 años antes de que su historia saltara a los periódicos. Incluso le dedicó un capítulo íntegro en su libro Los muertos nos hablan, 1990. En él mezclaba el proyecto científico vaticano para la captación de imágenes y sonidos del pasado con asuntos más cercanos a la parapsicología, como las psicofonías, las controvertidas grabaciones de supuestas voces del más allá. Necesitaba saber más, mucho más que lo que contó entonces o incluso de lo que reveló meses antes de nuestro encuentro en otro libro dedicado al cronovisor, que titula Le Nouveau Mystère du Vatican, 2002. De hecho, quería saber hasta dónde conocía el proyecto de la cronovisión, cuál era su verdad. A las 16:30 h en punto, sentados en el Hotel HH de la calle Campomanes de Madrid, con el padre Brune vestido de cleringman y zapatillas de deporte, comenzamos a hablar. Usted conoció bien al padre Ernetti, ¿verdad? Mi pregunta le sorprendió. Decidí ir sin rodeos al tema que me interesaba. Brune parecía dispuesto a hablar. Sí, claro, sonrió. Nos vimos muchas veces en Venecia, en la isla de San Giorgio Maggiore. ¿Cómo lo conoció? Estudié 2 años en el Instituto Bíblico de Roma, y una vez, de camino a esa ciudad, decidí ir hasta Venecia en autostop. En el embarcadero de la isla de San Giorgio me encontré con el padre Ernetti y allí empezamos a hablar de mis estudios, así de simple. ¿Y él le habló enseguida del cronovisor? Inquirí. No exactamente, aunque, desde luego, debió resultarle más fácil hablar con un sacerdote que con alguien que no lo fuera, y sobre todo con un sacerdote extranjero al que le sería más difícil irse de la lengua. Primero hablamos de la exégesis del Nuevo Testamento y de cómo en nuestra época muchos intentaban desposeer a la historia bíblica de su componente maravilloso. El mundo critica los milagros, las sanaciones, los exorcismos, todo lo que parece sobrenatural, y de ahí pronto pasamos al tema de las comunicaciones con el más allá, y así, poco a poco, Ernetti terminó anunciándome algo que me iba a interesar aún más: el cronovisor. Así es, el rostro de Brune se iluminó. El cronovisor. ¿En qué año sucedió esto? Fue en 1964. ¿Y exactamente qué ocurrió con el cronovisor? Vi a Ernetti por última vez unos meses antes de su muerte, en 1994, me dijo que lo acababan de convocar a una reunión en el Vaticano con los 2 últimos científicos vivos que habían colaborado en su construcción. Fue una reunión con 4 cardenales y con otros científicos, y me dijo que allí dijeron todo lo que sabían. Lo malo es que Ernetti cada vez que me daba el nombre de algún científico era porque ya estaba muerto. Los planos están en Suiza. ¿Qué quiere decir con que se lo dijo todo? ¿No estaba ya el Vaticano al corriente del cronovisor? Verá. Por lo que sé, el cronovisor se dividió en piezas, se desmontó, pero Ernetti no tenía mucha confianza en el Vaticano. Ya unos años antes me había dicho que había depositado sus planos ante un notario de Suiza y ante otro de Japón.
Hablemos de otra cosa, padre Brune, le pido. Usted sabrá que la primera vez que se habló del cronovisor en la prensa fue en 1972, y que entonces, las primeras noticias vinieron acompañadas de una supuesta foto de Jesucristo, obtenida por esa máquina, una foto que es falsa, desde luego. Hábleme de eso, por favor. Es sencillo, quienes vieron funcionar el cronovisor decían que la máquina no podía tomar primeros planos, solo planos generales, sin tanto detalle como el de esa foto, no le era posible, pues, obtener una imagen tan precisa. ¿Pero usaron el cronovisor para ver la pasión de Cristo? Sí. ¿En qué año lo hicieron? Creo que antes de 1960. ¿Y ese primer plano de Jesús? Fue tomado de un crucifijo muy famoso de Collevallensa, y cuando se publicó, se utilizó para atacar al padre Ernetti acusándolo de fraude, pero ya Ernetti me había dicho que eso no era del cronovisor, y se lo dijo también hace unos años a un periodista de la revista Más Allá. Aquello tuvo gracia. François Brune no sabía que ese periodista de Más Allá fui yo, que entrevisté a Pellegrino Ernetti un año antes de su muerte. Y aunque entonces me dijo pocas cosas, sí insistió en que aquella presunta foto de Jesús no la había obtenido su equipo. Brune nunca vio las pruebas. Había llegado el momento de la verdad, el instante en el que por fin preguntaría a Brune si él, además de sus conversaciones de cura a cura con Ernetti, había llegado a ver filmaciones o fotografías del cronovisor. Brune fue tajante. No sentenció. Ernetti me dijo que no se quedó con nada de aquello, fue urgido por sus superiores a no decir ni palabra, y sufrió mucho con eso porque nunca tuvo la ocasión de explicar a la ciencia sus hallazgos. Pero cuando en 1993 me entrevisté con Ernetti, me dijo fue Pío XII quien le prohibió hablar. Sí, es cierto. ¿Y tiene idea de por qué se lo prohibió? Brune se encogió de hombros ante mi ingenuidad. Bueno, dudó. Ernetti mostró sus grabaciones tanto al Papa como al presidente de la República, a Mussolini, y también a otros científicos y cardenales, y la conclusión fue unánime. Eso era peligroso para la humanidad. Sé que existe un libro de ciencia ficción norteamericano que fabula qué ocurriría si se descubriese un aparato semejante y las consecuencias que traería, y creo que, la verdad, sería terrible para la humanidad, porque ya no habría secretos ni científicos, ni políticos, ni económicos, ni ninguna vida privada, todo sería transparente. Pero si ese aparato lo tiene el Vaticano, ¿no lo ha utilizado nunca? Es posible. Vuelve a encogerse de hombros, con gesto ingenuo. Lo siento, pero no puedo ayudarle mucho más. Respóndame a una última pregunta, padre, lo atajé. ¿Ha hecho usted alguna gestión con el Vaticano para ver si el material del cronovisor se podrá ver algún día? Eso no lo hice porque, no será posible. Y usted como sacerdote católico no podría. Creo que sería más fácil para usted que para mí, sonrió. Hay algunas personas en el Vaticano que se interesan por cuestiones paranormales y que tal vez podrían ayudarle. Conozco a un sacerdote italiano, que habla alemán, que fundó un instituto de parapsicología en Innsbruck, el padre Andrea Resch. He estado 2 veces con él y tal vez sepa por dónde empezar. Me dijo hace 2 o 3 años que había estado en Roma con un pequeño grupo que se ocupaba de los fenómenos paranormales y que conocían muy bien mis libros y mis ponencias, pero eso fue antes de la publicación de mi libro sobre el cronovisor. Y después de todos estos años, ¿qué impresión tiene usted de este asunto? Que el cronovisor existió, respondió convencido. De eso no tengo ninguna duda. El padre Pellegrino Ernetti nació el 8 de agosto de 1925 en Longarone, una pequeña ciudad del norte de Italia. Fue el tercero de los 6 hijos de una familia humilde. Desde joven, se destacó por su interés en la música y estudió en el Conservatorio de Música de Venecia. En 1943, durante la Segunda Guerra Mundial, se alistó en el ejército italiano y participó en la resistencia antinazi en el norte de Italia. Algunos años después, Ernetti trabajó en la Escuela de Música de Venecia y se convirtió en una figura importante en el mundo musical académico en Italia. También fue un defensor del uso de tecnología moderna y, a lo largo de su carrera, desarrolló y patentó varios instrumentos musicales. En la década de 1950, Pellegrino lideró un equipo que afirmaba haber inventado una máquina llamada cronovisor. Era un dispositivo capaz de ver eventos históricos del pasado a través de la captura de la información electromagnética que todavía queda en el espacio-tiempo. Ernetti afirmaba que, cuando se usaba la máquina, podían ver y escuchar eventos históricos como la vida de Cristo, la construcción del Coliseo de Roma y grandes momentos de la historia. ¿Cómo comenzó la historia del cronovisor? La historia del cronovisor surge de una entrevista que Ernetti le dio a la revista italiana Tempus en 1972.
La máquina más maravillosa que he hecho en mi vida es el resultado de 13 años de trabajo con algunos de los mejores científicos de Italia, Francia y Alemania. Es un instrumento complejo, compuesto por una serie de discos, cables y otros objetos que no puedo explicar, y luego está el ojo. En la misma entrevista, Ernetti afirmó que la máquina había sido construida en la década de 1950 con la ayuda de algunos científicos notables, como el físico y premio Nobel Enrico Fermi, el inventor y radioaficionado Guglielmo Marconi y el científico y teórico de la relatividad, Fr. Agostino Gemelli. Según él, la máquina permitía al usuario ver y escuchar eventos que habían tenido lugar en el pasado, incluidos momentos importantes de la historia, como la crucifixión de Jesucristo y grandes momentos de la historia del mundo. La explicación de cómo funciona el cronovisor se basa en la teoría de que todas las imágenes y sonidos que se emiten en la Tierra quedan suspendidos en el espacio y que aún pueden ser detectados por los equipos de grabación diseñados por los científicos. Según Ernetti, el aparato funcionaba mediante la captura de ondas de luz y sonido de eventos históricos, y que todas estas ondas se cruzaban de manera que el cronovisor podía sincronizarlas y reproducirlas como un todo, permitiendo al usuario experimentar el evento histórico en cuestión. Pellegrino afirmaba que el cronovisor existió solo en sus 5 modelos experimentales y que había sido destruido en 1972 para evitar su mal uso. Sin embargo, no hay pruebas concretas de su existencia y la mayoría de los investigadores creen que se trataba simplemente de una invención del padre Ernetti. Creer o no creer, la existencia del cronovisor ha sido objeto de numerosas teorías y rumores. En 2002, un documental llamado Le Nouveau Mystère du Vatican Cronovisor emitido en la televisión francesa, se afirmaba que el aparato había sido utilizado para ver y grabar eventos históricos importantes. El documental afirmaba además que la NASA había adquirido la tecnología del cronovisor, la había utilizado para investigar eventos en el pasado de la Tierra. Por su parte, la Iglesia Católica ha negado la existencia del cronovisor y ha dicho que la construcción de una máquina que pudiera ver el pasado violaría las leyes de la física. También se ha señalado que un dispositivo así podría ser peligroso si caía en las manos equivocadas y podría ser utilizado para alterar la historia. Pellegrino Ernetti fue un hombre polifacético y notable en muchos aspectos, y desarrolló trabajos importantes en musicología e iconografía cristiana. En su carrera religiosa se destacó por su trabajo como profesor, por la publicación de éxitos textos de teología y como promotor y defensor de la música sagrada. Murió en 1992 en un monasterio de Padua, Italia. En el monasterio de Padua se pudo usar el cronovisor para saber más sobre sus misterios. Este monumento es sin dudas el símbolo de Padua. No sabemos quién lo ideó, pero en una de las placas que están en el lado corto del palacio, aparece el nombre de Pietro Coccio, nombre que la población le dio a un tal Pietro, cuyo apellido se desconocía y por eso lo llamaban Coso, Tale. Con el paso del tiempo el apellido se italianizó en Coccio. Lo que sí se da por cierto es que la planta superior fue una idea del fraile Giovanni degli Ermitani, quien, hacia 1306, le dio una forma de casco de barco volcado. Algunos historiadores dicen el fraile la copió, inspirándose en el templo de Bhima en Bengala, que admiró durante su viaje a India. Otro misterio del Palacio de la Razón es su parte subterránea. En sus crónicas, el notario Giovanni Dano no explica que el palacio surgió sobre una zona pantanada, donde antiguamente se pescaba y discurría un pequeño río. Se trataba de una zona rodeada por edificios públicos que fueron derribados para construir el gran palacio. Los restos de estos edificios hoy se pueden ver en los subterráneos, donde hay también una habitación muy singular a la que se puede acceder solo por una trampilla. Se narra que era la tenebrosa cárcel de Padua. Aunque la existencia del cronovisor sigue en el terreno de la especulación y el misterio, la leyenda que ha rodeado a Ernetti y su máquina del tiempo ha cautivado la imaginación pública y ha inspirado numerosas obras de ficción y teorías conspirativas. La lógica del cronovisor es físicamente acertada. El cronovisor es un supuesto aparato que puede fotografiar el pasado, ya que los sonidos y las imágenes que se sucedieron en el pasado no se pierden y permanecen de manera indefinida en el universo. ¿Cómo funcionaba el cronovisor? Para el padre Pellegrino Ernetti, la energía espiritual de las almas podía transformarse en ondas de radio, y esto ocurriría por una especie de ósmosis, como una compenetración de los campos electromagnéticos psicoespirituales. Llegó a la conclusión de que las ondas se descomponen en armónicos cada vez más pequeños hasta alcanzar el nivel atómico, incluso el subatómico. La novedad que tenía el invento del religioso, respecto a las psicofonías detectadas con los magnetófonos, era que las imágenes y las voces de personas difuntas
ondas que captaba el cronovisor procedían de momentos de su vida pasada y no de un estado espiritual presente en otra dimensión. Su idea se basaba en la teoría de que los seres vivos emiten unas ondas únicas e intransferibles, lo mismo que sucede con la marca genética o las huellas digitales de los dedos. Las ondas no desaparecerían con el tiempo, ni siquiera con la muerte, solo se fragmentarían y permanecerían grabadas en el éter espacial. El cronovisor sería la máquina capaz de agrupar de nuevo esas ondas y de volver a darles forma para que pudiéramos verlas y oírlas. Un invento que quería cambiar el mundo. El padre Pellegrino Ernetti aseguró que la energía espiritual de las almas podía transformarse en ondas de radio y esto ocurría por una especie de ósmosis, como una compenetración de los campos electromagnéticos psicoespirituales. Él llegó a la conclusión que las ondas se descomponen en armónicos cada vez más pequeños hasta que alcanzara el nivel atómico, incluso subatómico. La máquina más maravillosa que he hecho en mi vida es el resultado de 13 años de trabajo con algunos de los mejores científicos de Italia, Francia y Alemania. Es un instrumento complejo, compuesto por una serie de discos, cables y otros objetos que no puedo explicar. Y luego está el ojo, comentó en el medio Tempus en 1972. Lo más novedoso que tenía el invento era que las psicofonías detectadas con los magnetófonos se podían ver en imágenes y se escuchaban las voces de personas que habían vivido en el pasado. Su idea se basaba en la teoría de que los seres vivos emiten unas ondas únicas e intransferibles, estas no se desaparecen con el tiempo, ni siquiera cuando alguien se ha muerto, solo que se fragmentan y permanecen grabadas en el éter espacial. En ese sentido, Cronovisor era una máquina capaz de agrupar esas ondas y les daba una forma para que se pudieran ver y oír. Ernetti dijo en el reportaje que habían hecho comprobaciones con personajes fáciles de capturar, debido a su cercanía en el tiempo, como el Papa Pío XII o Benito Mussolini. Sus imágenes fueron posteriormente comparadas con películas de la época, los resultados son satisfactorios, contó en la entrevista, o sea, habían captado con el cronovisor, por ejemplo, un viejo discurso de Mussolini y luego lo compararon con la grabación original del mensaje del Duce y ambos coincidían, pero esto no era todo, lo que parecía ser más aventurado aún era que el artículo firmado por Madaloni fue ilustrado con una supuesta foto del rostro de Cristo, es el verdadero rostro de Cristo, captado y fotografiado casi 2000 años después. Se preguntaba la revista junto a una imagen a página entera de un Jesús sufriente, en la cruz, con sus ojos suplicantes, mirando al cielo. Y por si faltaba algo todavía, Ernetti agregó que la máquina que había inventado podría provocar una tragedia universal. ¿Por qué? Quiso saber Madaloni. Porque quita la libertad de expresión, de acción, el pensamiento también es una emisión de energía que puede ser captable, con esta máquina podríamos saber lo que el enemigo o el vecino están pensando, fue la respuesta del padre Ernetti, para quien debido a esto era necesario que el cronovisor esté siempre bajo control de las autoridades. Todo lo descrito sonaba a una novela de ciencia ficción. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.